Empezando por la palabra consejo, en esa época no había el consejo. Lo primero que se pareció a un consejo en Pereira es del año 1870, 7 años después de la fecha que consideramos de fundación, que es en 1863. Ese primer grupo legislativo del pequeño municipio se llamaba Junta Auxiliar Legislativa, porque su primera misión era legislar sobre la repartición de lotes de la ciudad. Ellos disciplinaron, dijeron de qué ancho debían ser las calles, los lotes cuántos debían ser, porque eran solo 8 lotes por manzana. No había, eran lotes grandes, porque cada posible casa, que en ese momento era monte, cada posible casa debía tener también un patio grande, una construcción y un patio grande. Entonces el primer consejo, la Junta Auxiliar Legislativa, que casi todos eran montañeros, algunos no sabían leer siquiera. Leer solo sabía Jesús María Ormaza, que era un joven que había llegado con el padre Cañarte 7 años antes a la fundación. También Elías Recio, que también fue fundador, que venía del Valle, él era del Valle. Ormaza sí, también, todos eran del Valle, todos los fundadores, pero se vincularon ya con otras familias, Carvajal y otros apellidos de campesinos que había aquí, y algunos que al menos sabían leer, entraron a formar parte del grupo del Consejo. Entonces la primera función del Consejo en 1867 fue resolver, legislar sobre cómo se debían repartir los lotes, el ancho de las calles. Hay una de las primeras leyes en Pereira que es sobre marranos, porque todos los colonos vivían de marranos, como había cosechas de café, cosechas de maíz, que fue el primero que se podía sembrar, plátano y maíz. Y el maíz pesa mucho, entonces tenían excedentes de maíz. Entonces se dedicaron a cultivar, no, se dedicaban a tener cerdos para consumir ese maíz. Y luego esos cerdos, cuando ya estaban en edad negociable, entonces ya formaban una piara y hacían unas marchas o a Cartago o a Manizales a vender los cerdos. Entonces el primer mecanismo de acumulación de capital que tuvieron los colonos en esa época fue aprovechar el excedente de la cosecha de maíz, lo que no se comía nadie en la cocina de la casa, para eso. Entonces, de las primeras leyes que tiene el Consejo, los primeros acuerdos municipales, tiene que ver con que se castigará quitándole el cerdo o se mandará para el coso, que era un guardadero de animales que deambulaban por el pobladito, que iba a ser el poblado, y la obligación de poner cercas para que los cerdos no se salieran. Pereira tiene la fortuna de que en su crecimiento urbanístico inmenso, desproporcionado y a ratos destructor, pudo conservar en la sexta, entre 21 y 22, 2 casas muy importantes de 2 personajes muy diferentes, pero a cuál no es pereirano. En una casa, la que es de corte inglés, de Torre Alta, una auténtica casa que está en la sexta de Pereira, pero pudiera estar en Escocia o en País de Gales o en cualquier parte de Inglaterra, porque es una casa inglesa, vivió un abogado boyacense, el doctor Jorge Roa Martínez, un abogado que vino por asuntos comerciales a Pereira más o menos en 1922-23. Le pasó lo que le ha pasado a tantas personas que pasan por Pereira o vienen ocasionalmente, se enamoran y ven una ciudad de oportunidades. Él abrió oficina de abogado y pronto empezó a perfilarse como un buen abogado, pero sobre todo como un hombre cívico de una importancia muy grande. Al doctor Jorge Roa se le debe la campaña por convencer a Pereira de que debía tener universidad. Aquí no les pasaba por la cabeza. En Pereira, un gran intelectual pereirano, Euclides Caramillo Arango, que murió en el Quindío, dijo algo, que las únicas letras que le interesaban a los pereiranos en el año 40 o 50 eran las letras de cambio.
porque esta era una ciudad absolutamente Pereira, absolutamente comercial. No les pasaba, no, para estudiar Manizales o Popayán, pero no les pasaba. El doctor Roa, la ventaja de ser de fuera, que tenía más visión, veía más posibilidades en la joven y desorganizada ciudad que era Pereira. Empezó con su campaña de que Pereira tenía que tener una universidad. Cuando Manizales, como siempre, puso problemas de que allá ya había universidades, entonces en Pereira buscaron crear una universidad con facultades que no hubiera en Manizales. Por eso el doctor Roa lideró y arrastró a Pereira, primero a través del Instituto Técnico, que fue la primera etapa, y estuvo en donde es ahora el Parque Olaya. Primero así, pero luego se creó la Universidad Tecnológica en el año 1961 con 3 facultades. La Facultad de Eléctrica, Facultad de Mecánica y Facultad Industrial. Era fundamental que no las tuviera Manizales, porque Manizales podía neutralizar el asunto, tenía más poder. Y con gran éxito para una universidad como es ahora, una universidad de ya casi 20.000 estudiantes, una de las universidades fuertes en Colombia, con un desarrollo inmenso. Entonces el doctor Jorge Roa siempre estuvo en todo lo que fuera civismo, en el consejo. Muchas veces, yo no sé si como concejal, no tengo seguridad, pero sí vivía metido en el consejo, porque se volvió un pereirano auténtico, así fuera, tuviera la pinta y la estampa pequeña, porque era muy pequeño de estatura, boyacense, pero era un pereirano y se volvió un símbolo de la ciudad para todos. Se casó con su esposa, una gran señora de la familia Dreus, que era una familia muy, muy pereirana. El doctor Roa entonces, uno de sus sueños era reproducir su cultura europea, porque él estaba muy ligado a Europa, y construyó una casa fabulosa para él. Él mismo organizó planos, dirigió la construcción e hizo una bella casa en la Cesta. De otro lado había Pereira también, nuestro gran poeta, nuestro gran borracho, nuestro gran bohemio, Luis Carlos González. Luis Carlos González, el poeta más chispudo que ha podido haber en esta región, de las figuras más bellas, enamorado de Colombia, enamorado del campo, enamorado del campesino, enamorado de las costumbres nuestras, y el mayor cliente que tuvo el Páramo, que era el bebedero de todos los borrachos de Pereira o el que quería dar alguna serenata. Luis Carlos también era otra institución en la ciudad, pero en otro extremo, en otro extremo. Y Luis Carlos, por asunto familiar, y él también, tenía su familia, tenía una casa también en la Cesta, que por coincidencia quedó al lado de la del doctor Roa. Luis Carlos sí tenía la casa típica antioqueña de corredores, de chambranas, de macana, y tenía en la parte baja el ordeñadero, porque las vacas había que ir por ellas abajo de la segunda, a la orilla del Otún. Pastaban las vacas en el día, se traían a ordeñar, ordeñaban para la leche casera. Entonces se dio la casualidad, cuando el terremoto de Pereira, en el 99, que quedó resentida la alcaldía y quedaron resentidos muchos edificios públicos, empezó a hablarse de que había que hacerle al consejo un local apropiado, un área apropiada. Y a algún interesantísimo pereirano se le ocurrió la idea de por qué no comprar ese par de casas que ya estaban en sucesión, comprar ese par de casas e integrarlas. El que se le ocurrió eso, que no sé quién es, pero toca averiguarlo, se merece un premio, porque se le ocurrió 2 ejes de la historia de Pereira, el de la parte popular y el de la parte cultural, el que le enseñó a Pereira que podía ser una ciudad culta, porque Pereira estaba resignada a ser solo una gran plaza comercial. Entonces, el que logró integrar eso, y luego los arquitectos que hicieron un trabajo de restauración con bisturí, para no herir la esencia de ninguna de las 2 casas, y crearon en lo que eran pedazos del solar una zona de integración, el corredor de acceso,
crearon este edificio tan interesante del Consejo, que tiene un corredor central que alimenta dos áreas completamente distintas, pero que son la verdadera representación de Pereira. O sea, Pereira le ganó a muchas ciudades colombianas porque pudo organizar su consejo, que es la esencia de la ciudad, el poder legislativo, la representatividad de toda la ciudad, los pudo integrar en dos casas que son monumento histórico de tipo diferente y son representantes auténticos de la historia de la ciudad.